Tenemos condiciones que afectan la actualización. Primero, y bastante común, el miedo al cambio. Las estructuras antiguas, las estructuras muy afirmadas dentro de una determinada rutina, normalmente no tienen muchas ganas de ser cambiadas. Ahí existe resistencia a que se cambie. También puede existir, quizás no resistencia a que se cambie, pero sí falta de voluntad de cambio. O sea, no hay espíritu de iniciar un cambio. Quizás si él viene, se acepte, pero no hay voluntad de sacarlo adelante. Y dos cosas muy importantes. La falta de conocimiento en las áreas no especializadas. Es muy común que el catastro sea una tarea de expertos, y básicamente de expertos catastrales, o sea que es un grupo cerrado que habla el mismo idioma. Pero en las áreas no especializadas, ¿qué es un catastro? Se sabe muy poco. ¿Cuáles son las cosas que se pueden lograr con un catastro? También se sabe muy poco qué es lo que se puede hacer. Básicamente, si nosotros consideramos, por ejemplo, un Ministerio de Hacienda, el catastro es una vía de obtener un valor con el cual cobrar un impuesto. Si lo encontramos por otro lado, por ejemplo, dentro del área de planificación, el catastro es algo que nos permite tener un parcelario adecuado, una situación con una determinada situación de conexión con los datos de los propietarios a los efectos de poder planificar, por ejemplo, expropiaciones. Pero el hecho de la importancia de un catastro para la planificación general del desarrollo, ya sea de un municipio cuanto de un estado, normalmente es muy poco conocida. Y algo que es fundamental, en casi todos los catastros vivimos pidiendo que nos den dinero. O sea, hay importantes restricciones presupuestales. No existen prácticamente, o existen muy pocas situaciones en las cuales el catastro tenga un suministro adecuado y continuo de dinero que le permita mantenerse actualizado. En relación con la falta de conocimiento, hay un tema muy importante. En este caso hablamos de la falta de conocimiento, por ejemplo, en los niveles de dirección. Pero también tenemos una falta de conocimiento en la población. Acá, esto que parece muy simple, creemos que puede ser el nudo de la solución de muchos problemas en los catastros. Primero tenemos que generar estrategias de comunicación. Tenemos que diseñar sistemas que permitan enseñar a los demás qué es un catastro. Después, tenemos que lograr herramientas de difusión, ya sean planes de difusión, vía radio, vía televisión, vía lo que sea. Pero tienen que haber elementos de difusión, de forma tal que quien reciba o se ve afectado en alguna medida por alguna de las resoluciones que toma el catastro, que vea afectado su impuesto, que vea afectado su situación, comprenda, ¿no?, el por qué se ha llegado a esa situación. Esto es muy importante. Ha dado lugar en algunos países a que se hayan caído a grandes actualizaciones catastrales por las resistencias de la población. Y la resistencia de la población básicamente apuntada en el hecho de que no tenían suficiente información de cuáles eran las ventajas o cuáles eran las necesidades de la existencia de un catastro. Es muy común atar catastro con valor catastral y con impuesto. Eso, siempre atado y armado dentro de ese paquete, da lugar a muchas dificultades de comprensión por parte de la población que se ve afectada. Ahora pasaremos a analizar, de forma más o menos rápida, algunos métodos, algunos procedimientos que podemos utilizar para las actualizaciones catastrales. Por ejemplo, acá tenemos esta especie de planilla, este gráfico, en el cual nos indica que nosotros tenemos
posibilidades de actualizar los datos, de actualizar los procedimientos. Primero veamos la parte de actualización de los datos porque es la más directa, la más simple, la más sencilla. Dentro de un determinado periodo fijo, los datos cartográficos los podemos actualizar mediante procedimientos fotogramétricos, mediante procedimientos topográficos. En estos momentos, ¿no?, en algunos casos podemos utilizar procedimientos derivados de los sistemas de percepción remota que se encuentran en estos momentos a disposición, o en forma continua, pero por goteo, el uso de los planos de loteo y los planos de subdivisión y planos de mensura. Esas son posibilidades de actualizar los datos cartográficos, con muchas variantes, con variantes más sofisticadas, con variantes menos sofisticadas, más caras o más baratas. Entre los datos alfanuméricos, veamos aquellos que tenemos con un periodo fijo, que no son continuos. De los datos alfanuméricos físicos, un censo masivo o un censo sectorial. De los datos económicos también trabajamos con censos masivos o censos sectoriales, y asimismo los datos jurídicos. Pero en forma continua, para levantar los datos alfanuméricos, para mantenerlos actualizados, tenemos procedimientos de transferencia directa de datos o contratación de una empresa que nos realice esa actualización continua. Desde el punto de vista económico, actualización de valores, podemos levantar datos de los bancos, de empresas de servicios, de inmobiliarias, por internet, de los periódicos. Y los datos jurídicos, algo que se tiende mucho en virtud de separar las áreas especializadas jurídicas de las áreas técnicas de un catastro, es trabajar con una actualización continua de los datos jurídicos mediante una conexión con el registro de inmuebles. En lo que corresponde a la actualización de procedimientos, la actualización de procedimientos implica reestructuraciones. En lo que corresponde al personal, establecer procedimientos de formación continua, establecer planes de carrera, con sus limitaciones y con sus incentivos. Desde el punto de vista de la gestión, los cambios de procedimientos y los cambios de relacionamiento interinstitucional. Puede ser necesario que tengamos una nueva ley de catastro, que necesitemos una nueva ley de catastro, o que debamos reformar la existente. Desde el punto de vista informático, esa reestructuración, los cambios de bases de datos digitales, cartografía digital, llegar al establecimiento de sistemas de información geográfica catastrales. Y, por supuesto, del punto de vista de los requerimientos de manuales, nuevos manuales de procedimientos para trabajar con esas dentro de esas modificaciones informáticas. Veamos ahora algo en relación con costos. Acá tenemos algunos costos de lo que han costado algunos elementos de actualización en Córdoba, por ejemplo. Un vuelo color escala unos 5.000, costó $100.000 para toda la ciudad. Una restitución escala 1.000, costó $600.000 solo para la zona urbana, para una parte de la ciudad. Y el censo parcelario urbano costó $4.500.000, levantando todas las parcelas edificadas. Acá tenemos otros costos que son derivados de una actualización que se hizo en Uruguay, que en la cual tiene algunas particularidades. Primero, que es muy común que encontremos las leyes que digan que las actualizaciones se tienen que hacer cada 5, cada 10 o cada 15 años, en forma esporádica, pero con un plazo determinado. Es muy común encontrar este tipo de lapsos dentro de las normas, pero la realidad es que muchas veces llega a los 30 años, como es el caso de muchas de las ciudades de Uruguay en su momento. Los costos de el levantamiento de la información alfanumérica, muy variable.
entre 18 y 28 dólares por parcela. Y el costo de la actualización gráfica depende del sistema. Son muy diferentes los trabajos que podamos hacer por topografía de aquellos que podemos hacer por procedimientos fotogramétricos, y dentro de los procedimientos fotogramétricos entre aquellos que hagamos por restitución o los que hagamos por trabajar con un ortofoto. Pero sí tienen dos elementos fundamentales para levantar estas actualizaciones. Primero, que requieren voluntad política y que requieren fondos extrapresupuestales. Básicamente la voluntad política que se pide es para obtener esos fondos extrapresupuestales. Veamos ahora lo clásico de las actualizaciones masivas. Para actualizar toda una zona, toda una ciudad, toda una parte de una ciudad, actualizar sus datos alfanuméricos, tenemos lo que se denomina el puerta a puerta, golpear puerta por puerta y hacer una inspección de todas y cada una de las parcelas edificadas que encontremos. Del punto de vista cartográfico, normalmente lo que se hace es un relevamiento complexivo de toda la zona que nosotros queremos actualizar. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo siempre con un puerta a puerta? ¿Por qué tenemos siempre que hacer relevamientos complexivos? ¿Por qué tenemos que relevar todo? Y si solo registramos los cambios, ¿podremos hacerlo más barato? ¿Cómo podemos hacer eso de registrar solo los cambios? Tenemos procedimientos, pero también tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros registramos los cambios tenemos que ser absolutamente conscientes que vamos a trabajar dentro de una ley de los grandes números y que vamos a tener errores y que vamos a tener cosas que no las registramos adecuadamente. Pero lo que tenemos que analizar es si la diferencia de calidad que podamos nosotros encontrar entre haber registrado solo los cambios y haber registrado todo en un determinado momento con un puerta a puerta, con un relevamiento complexivo, si la diferencia de costo amerita la diferencia de calidad.